Chevrolet se ve original y anda bien. Mirvic Repuestos. Mirvic Repuestos, una vida dedicada a ser tan original como vos. Su Chevrolet se ve original y anda bien. Cerro Largo y G. Mirvic Repuestos. 2901-1675. Oscar, un gusto saludarlo, gracias por este rato, bienvenido, ¿cómo le va? Bien, muchas gracias. Les doy un saludo a usted y a todos sus compañeros. Bueno, son muy bien recibidos. A ver, Oscar, uno piensa de antemano, ¿no? En el rol que usted está desempeñando y obviamente el trabajo con el cuerpo técnico. En este momento que estamos viviendo de pandemia, me imagino que cada decisión que toma no se puede analizar sin tomar en cuenta obviamente el tema de la pandemia. Entonces, la primera pregunta un poco para abrir la charla es: ¿cuánto la pandemia les incide a ustedes en lo que históricamente venían trabajando desde hace muchos años en la toma de decisiones, vinculados todos los temas obviamente a la selección nacional, a lo que les está pasando en el día de hoy? Yo diría que ha influido muy negativamente y muy drásticamente en la razón de ser de toda una organización deportiva. Uh-huh. Cuando se está al frente de una organización deportiva, justamente se trabaja con proyectos, con planificaciones, con trabajos a corto, mediano y largo plazo. Se define cuál es el objetivo y permanentemente tiene que haber evaluaciones. Claro. En el caso nuestro, la pandemia, nada se puede hacer, corroboro totalmente lo que usted dijo en la introducción de la pregunta, nada se puede hacer sin dejar de considerar la pandemia y el daño que ha hecho. Uh-huh. Nosotros, vamos a decir, el alma del proyecto que teníamos la ha destruido. Esperemos que no por mucho tiempo más. Uh-huh. Hasta hace poco, 2019, noviembre, el último partido de fecha FIFA que jugamos contra Argentina en Israel, siguió sirviendo para evaluar futbolistas, para evaluar poderío, compararnos y andar aumentando la experiencia de los futbolistas. También ha influido en todo lo que hacemos con juveniles. Fue algo muy importante del proyecto, que obviamente en las primeras de cambio, cuando empezó el proyecto, no se vieron inmediatamente los resultados. Yo tengo la idea muy afirmada cada vez más de que hay una edad de rendimiento, no de rendimiento de jugar bien o desarrollar el potencial, sino de establecerse como un futbolista que puede desarrollar lo suyo al máximo nivel de exigencia. Uh-huh. Y bueno, y eso pasa en parte por darle continuidad al trabajo juvenil en los aspectos obviamente futbolísticos, pero también en los personales, en los sociales, y bueno, eso está interrumpido también. Claro. No tenemos elecciones juveniles. Hemos demostrado en el proyecto que después de ese tiempo inicial que había que darle espacio al rodaje, llegó un momento que aparecieron muchas cosas coincidentes, una buena generación de futbolistas con edades parecidas, ganaron el Sudamericano Sub-20 Sub-17, entre otras cosas. Se veía que ahí había potencial. Y después, todos esos jugadores, la mayoría, pasaron por el filtro que tiene que haber también. Nosotros somos un país de economía dependiente en el aspecto futbolístico. Nuestros futbolistas emigran. Ojalá pudieran evolucionar y llegar a ese nivel que le estaba hablando en el medio local, pero eso es imposible. Uh-huh. No se puede. Tenemos un gran tesoro acá que es el fútbol infantil, y de ahí vienen todos los futbolistas. Y después en el camino que recorren, el muy poco porcentaje de los que llegan a trascender en el fútbol internacional, respecto a la cantidad de niños que juegan al fútbol en Uruguay, tiene que pasar por exigencia.
Entonces, transferencias al exterior, a medio más exigente, y después el entorno del futbolista, el club en donde está, la familia, un montón de cosas, y el futbolista mismo en primer lugar, van planteándose desafíos y conquistando cosas. Le podría poner un montón de ejemplos de jugadores que ahora están en la selección uruguaya y están alrededor de los 23, 24 años, que para mí es el momento en que se puede decir que está consolidado el potencial, se han dado muestras, se han dado tiempo al crecimiento de su experiencia y su vivencia. Y bueno, no se lo quiero nombrar porque son obvios, ¿no? Sí, está claro. Pero, está claro. Y bueno, y eso ahora por lo menos va a estar demorado en el tiempo. Claro. Maestro, usted... yo no me animaría a decir, acá me hicieron una pregunta, ¿qué jugador de esta actual sub-20 usted ve con posibilidad de que llegue a la mayor? Y no puedo contestar esa pregunta. Seguro. En este momento. Porque se han suspendido todos esos partidos internacionales que se hacían. Y aún los oficiales. Claro. Ahora vamos a jugar unos sudamericanos en una decisión de Conmebol que dice que hay que respetar los trabajos que se hacen en el juvenil y todo, y dar la oportunidad de hacer un torneo sudamericano. Pero no va a haber mundial. La generación que va a jugar o en la que se van a basar los entrenadores para formar la sub-20 en el próximo mundial que haya, tiene que ser, por lo menos si es inmediatamente después de todas estas decisiones, la actual sub-17. Entonces ha cambiado todo, es muy difícil planificar con este nivel de incertidumbre. En cualquier planificación usted tiene que tener un grado mínimo, si se quiere, de certezas. Si no, no se puede planificar. Claro. No, es muy difícil. Nosotros en la selección mayor ahora nos estamos buscando a prepararnos para jugar partidos por la eliminatoria y nos vamos a apoyar en las experiencias vividas, hay futbolistas que están desde prácticamente el primer momento de 2006, algunos en el caso de Godín, pero después para adelante de 2007, 2008, para el Cabal, que además son elementos transmisores en condiciones de liderazgo, y bueno, junto con los que han venido surgiendo de ese proceso que le decía recién, y después jugadores que se puedan ver actualmente, que no van a estar protegidos algunos, los que puedan ser convocados, que no quiero adelantarme a nada, del medio local, por ejemplo, como ya intentamos en la lista anterior, esta era la fecha que no se jugaron en marzo, pero van a, como yo digo en broma y entre comillas, van a la selección y les toca jugar, hacerlo sin anestesia. Claro. La anestesia, todo lo que se le puede dar, el rodaje, la experiencia, el roce internacional, o el roce de alto nivel, que es similar a ese que se juega en el fútbol internacional. Y bueno, pero no considero que por estas últimas cosas que le digo, tenemos cosas para enfrentar a los rivales y como para enfrentar otra vez el desafío de estar presente en un mundial. Claro, la gente por ahí de repente se olvida, pero está bueno lo que usted dice, último partido de fecha FIFA donde se permite justamente hacer evaluaciones, año 2019 con Argentina e Israel. Las selecciones juveniles que tienen la competencia y los entrenamientos todos suspendidos producto de la pandemia. Entonces, el concepto ese que usted manejaba de evaluación es prácticamente, es imposible hacerlo. Y por ahí de repente esos jugadores del medio local que quedaron un poquito frustrados por producto de que la designación pasada no termina materializándose porque se suspendieron los partidos de quinta y sexta fecha por eliminatoria, a la hora de tomar determinaciones, si ustedes lo entienden, terminarían llegando a eventuales actividades internacionales importantes, trascendentes, sin esa evaluación previa. Por lo menos de jugar en momentos similares a lo que puede ser una actividad oficial, llámese partido de fecha FIFA o eventualmente también partido de selecciones juveniles. Sí, estoy de acuerdo con eso, lo tengo muy incorporado, pero además hay problemas puntuales, por ejemplo el hecho que ahora se fue una Copa América también, que dificulta mucho
todos los aspectos, si usted quiere, administrativos de todo lo que uno debe hacer, ¿no? Las reservas, las convocatorias. Nosotros en esa ocasión de que estábamos hablando decidimos ampliar el número de jugadores reservados, y además como tuvimos problemas anteriormente, que se nos dieron unas rachas de lesiones y contagios enormes, y igual corrimos a los clubes, a los jugadores de medio local y a sus clubes, pero ¿cómo puedo decir? Por una razón de gentileza de ellos, Uh-huh. y puede ser un interés también, porque están en las selecciones importantes. Pero fue una cosa que creo que si un futbolista ni sabía que lo podíamos Claro, citar, y claro. yo que sé, capaz que hubo que hacer una llamada y a las 2 horas estaban en el complejo. Claro. Y no es bueno eso. Ese es el extremo. Y bueno, y hay que andar permanentemente, que es lo mejor. Se siguen jugando, por ejemplo, el fútbol local se va a seguir jugando. Hay equipos haciendo actividad internacional. Eso, las dos cosas están bien. No está tan bien lo de las suspensiones. No estoy haciendo juicio de valor, sino constatando el hecho de que sería bueno que se jueguen partidos, ¿no? Además de ser una oportunidad de ver a los futbolistas que va dando rodaje para sus compromisos anuales o de temporada. Claro, claro. Y bueno, eso tiene que ser así. Esperemos a ver cómo nos va en esto. Uh-huh. Pero contamos con los futbolistas, que siempre es lo principal acá, ¿no? Desde las posiciones de liderazgo de los más digamos veteranos en esto de la selección, hasta los que están creciendo y ya saben cómo hace este camino de andar enfrentando desafíos, de jugar contra equipos muy poderosos, que está muy preparado para seguir adelante después de un traspié, que puede ser desde una derrota hasta cualquier otro tipo de circunstancias en el fútbol. Y bueno, y después apostando a que se sigan incorporando. A mí esto de la pandemia, si tuvo un aspecto positivo, me permitió ver, siempre estamos informados, pero ver directamente casi todos los partidos Uh-huh. del fútbol local, aunque uno tenía que estar todo el día ahí frente al televisor, fue de mucha utilidad, de Uh-huh. mucha utilidad. Y uno tiene muy claro qué tipo de jugador quiere desde el punto de vista teórico. Y bueno, y a veces ve cosas que generalmente, en el caso mío, es una sensación cuando y no trato de apartarme de que sean los más conocidos, de los que se habla más, que puede ser, ¿no? Obviamente, Uh-huh. porque eso es el reflejo de lo que hace el futbolista en la cancha. Pero ver si de acuerdo a cosas que el plantel necesita. Yo creo que hay zonas del campo que, en cuanto al número de opciones, me refiero a futbolistas que pueden jugar, y yo estoy seguro de cuál puede ser soporte. En cuanto al número, no es lo mismo en las diferentes zonas del equipo. Uh-huh. Y bueno, y aún en las zonas del equipo hay jugadores de diferentes características. Y pues, tenemos defensores, por ejemplo, marcadores de punta, que históricamente acá el país ha dado muchos marcadores de punta, pero últimamente sin las características de muchos de aquellos fenómenos que había, ¿no? Que jugaron en el fútbol internacional, algunos que hicieron mucho ruido en Argentina, en Brasil. Con el ruido me refiero a sus grandes actuaciones. Y bueno, y a veces hay que ver cuál es el perfil, porque los futbolistas juegan en la posición que
que es donde prefiere ver el campo, ¿no? Por eso a mí me gusta jugar acá, porque se siente más cómodo en un sector que no conozco el jugador. Cuando hablan de polifuncionalidad, yo no acepto que se refiera a que hay un jugador que puede jugar en todos los puestos, porque no existe eso en la historia del fútbol. Y bueno, y tiene características, hablando de marcador de punta, porque uno tiene más, tiene que tener un equilibrio, su función y atender a todas sus obligaciones defensivas y de sumarse a apoyar y eventualmente sumarse al ataque. Y bueno, y algunos en cuanto a sus características que no están tan equilibrados, a ver si me entiende, que están más desbalanceados hacia lo que aportan en ataque en desmedro de su función defensiva, no porque la descuide, por características de juego. Y el jugador eso ya de juvenil lo tiene que saber y tiene que tratar de llegar a ese equilibrio, ¿no? Y bueno, entonces en ese sentido todo lo que pudimos ver de fútbol, no digo gracias a la pandemia porque no hay que agradecerle nada a la pandemia, pero sí por la circunstancia de que se televisaban los partidos prácticamente casi todos los días, y eso fue importante porque además da para comunicarse con algún director del partido, con algún entrenador, y recabando datos que puedan digamos reforzar las ideas que se le puedan ir ocurriendo ahora, ¿no? Bien. Estamos pensando permanentemente, ojalá tuviéramos 50 jugadores que nos sacaran de la preocupación de que no podamos tener algún jugador de los que es indudable su aporte por una circunstancia adversa, y tendríamos las soluciones a mano. Y la principal fuente, y ese es a plazos inmediatos, tiene que seguir siendo los juveniles. Claro. Pero tampoco yo creo que los jugadores, creo cada vez más en los jugadores que se rehacen. Hay muchos de los que he visto ahora que tienen su historia futbolística, me han sorprendido, y ahora me refiero a jugar en el medio local. Lo veo jugando de una manera que ha hecho que todo lo anterior que habían vivido lo superara en cuanto a rendimiento. Y eso se llama hacer desafíos y digamos, y vencerlos, ¿no? Bien. Maestro, está claro que en estas horas seguramente se haya reunido con sus compañeros buscando la eventual lista de reserva. Esta lista de reserva que viene ahora tiene la particularidad de los dos partidos de Copa eliminatorias, del 3 de junio ante Paraguay y el 8 de junio ante Venezuela en Caracas, y luego ya casi inmediatamente la Copa América de Selecciones Nacionales. Por ser toda esta seguidilla con Copa incluida, ¿esta lista de reserva tendrá algunas particularidades que otras listas históricamente no tenían? No, inclusive está en entredicho la lista de reserva larga, ¿no? Porque acá siempre hicimos digamos la convocatoria de los jugadores que juegan en el exterior, porque hay que avisar con determinado tiempo la lista de reserva para eso, y avisar que esos jugadores es posible que sean citados, y hay obligación de los clubes de cederlos. En el medio local se manejan las cosas, o siempre se manejaron de esta manera, porque hay un visto bueno de los clubes, un acuerdo, si es necesario un jugador del medio local, se hace en el momento de la convocatoria. Eso se hizo así siempre. Y ahora la nueva forma que hicimos ahora en marzo entra un poco en entredicho por la pandemia en primer lugar, porque se está jugando casi simultáneamente en cuanto a los días, fechas de la eliminatoria y la Copa América. Una Copa América muy especial, con traslados en el medio de su dilucidación, para ir a jugar finales, esas cosas. Y bueno, lo estamos
lo estamos viendo, pero la lista de reserva para esto de partidos saldrá, lo que sé, en los próximos días. No tengo todavía la fecha, porque estamos atendiendo otros problemas, la venida posiblemente de los jugadores y todo, ya lo tenemos esbozado, pero las decisiones sobre el modo como hacerlo todavía las estamos manejando. Está muy bien, está muy bien. Oscar, lo consulto. Está claro que no le gustó para nada el cambio que se ha hecho en esta eliminatoria, dejando de lado momentáneamente la fecha 5 y 6 para jugar justamente la 7 y 8, y se habla después de la Copa América de eventualidad, por más que no está confirmado, de 2 triples fechas. Si esto tocara estas 2 triples fechas, en un momento determinado tendríamos que enfrentar a Colombia acá, a Argentina de visitante, a Brasil de visitante y tal vez luego a Bolivia, justamente en Bolivia. Me imagino que si bien hay que jugar contra todos para poder clasificar las eliminatorias, el orden no es lo mismo al que originariamente se había marcado cuando se generó justamente lo que era el calendario que ustedes tenían, con la fecha 5ª y 6ª que se tenía que jugar en su momento, que finalmente no se jugó. Bueno, en primer lugar quiero decir que yo soy un entrenador de fútbol que en este momento está a cargo de su selección nacional, pero tengo muy claro dónde están los niveles de toma de decisiones. Lo acepto y lo respeto, eso. Esto es un asunto de dirigencia y de las organizaciones que le dan orden al fútbol y que toman ese tipo de decisiones, que yo no digo. Pero yo tengo memoria y creo que tengo el derecho de decir mi opinión, fundamentalmente desde el punto de vista teórico, de lo que por qué me cayó muy mal que se cambiara un fixture que ya estaba fijado por sorteo de todas las federaciones, que fue la forma en que decidieron que debía hacerse el calendario para esta eliminatoria. En las 3 anteriores se jugó siempre con el mismo fixture. Puede haber alguno que pudiera opinar que eso estaba mal. Bueno, de hecho, cuando se hizo el Congreso para decidir el fixture de la eliminatoria, todos, o la mayoría, prefirió un sorteo para hacer un nuevo fixture. Y bueno, eso lo aceptamos. Nos tocó digamos, quizás, y hago una introspección, porque nosotros nos beneficiamos del otro fixture. ¿Por qué lo digo? Y porque puede haber tenido algo, además de todas las demás cosas que hicimos para ir a 3 mundiales consecutivos con ese fixture. Y bueno, pero se cambió. Inclusive se rechazó una propuesta que me llegó, leo esas cosas para estar informado, no porque yo tenga influencia en cambiarlas ni nada por el estilo. De que alguna federación proponía que se digitara el momento en que jugaran entre ellos Argentina y Brasil. Y a nivel de eliminatoria siempre han sido los equipos, sobre todo en los últimos tiempos, más poderosos, ¿no? Y para que ningún equipo se viera enfrentado, yo que sé, a debutar, yo que sé, con Argentina, el segundo partido con Brasil, o alguna otra circunstancia que desnivelara la balanza. Entonces, la decisión fue un sorteo absoluto y bueno, en cierto sentido es justo. Después cuando sale el fixture se ven las consecuencias, cómo nos fue y todo. Pero del estudio del fixture ya empiezan a hacerse las planificaciones, empieza a marchar la cosa, se empiezan a hacer los detalles, aunque tengamos que ir a La Paz, yo que sé, dentro de 8 meses, nosotros siempre estamos pendientes de cualquier cosa que pudiera hacer respecto a ese partido, y mejorar toda la estrategia que siempre hay que hacer para ir a los lugares que son difíciles desde el punto de vista atmosférico, como decir, o climático. Y bueno,
aceptamos eso y después cambian, y el argumento que me llegó a mí, ¿no? La AUF, primero tuve una reunión con la AUF cuando nos enteramos de que esto era posible, y bueno, los dirigentes de la AUF dijeron que yo estaba en la misma posición, y llevaron esa posición al Congreso, y creo que tuvieron el apoyo de una o dos federaciones, por lo que sé, por lo que trascendió. Y bueno, se modificó. Claro. Y después, de los motivos, yo no me hago eco de un montón de cosas que se dijeron, de rumores, de trascendidos, ¿no? Ni siquiera me pongo, porque es irrelevante en este momento saber si son ciertas o no. El asunto es que se cambió el fixture. Nosotros lo que esperábamos que si no se pudo jugar en marzo, se jugaría en junio ante la Copa América. La fecha le correspondía. Claro, con Argentina y Bolivia. Exacto. Eso es una postergación. Claro. Y desde el punto de vista, digamos, de los principios, yo creo en esa cosa, creo en que las reglas deben ser iguales para todos y que tiene que haber un organismo que defienda esa tesitura. Bueno, entonces después se habló de que algo que salió de la FIFA o una persona que habían puesto para esto, de la cuestión del kilometraje recorrido, que querían hacer una equidistancia. Yo, modestamente, creo que si eso fuera una cosa que se pudiera comprobar y muy importante, ¿por qué no se hizo al momento de fijar el sorteo como único medio de hacer el fixture? Porque esas distancias todavía no han cambiado, deben ser las mismas que había cuando se hizo ese congreso, con las que hay ahora hace poquito cuando cambiaron todo esto. Entonces, tampoco quiero públicamente decir me parece está mal lo que hizo, no, simplemente me molesta mucho que se haya cambiado esto, y no me salgo del concepto principal. Tenemos que jugar contra todos los equipos, pero como usted dijo, en esas circunstancias que es posible en este momento, porque se sigue dependiendo para las fechas triples de que se conceda o no un pedido como ve, hay un plazo de sesión de los jugadores que generalmente de 2 semanas más o menos, ¿no? O menos, 1 semana y media, de no jugar 3 partidos en el mismo lapso, a ver si se puede dar algún día más. Y eso tiene que ver ya con los clubes del extranjero donde juegan los futbolistas, de todas las federaciones, de las decisiones que han tomado los gobiernos europeos, que fueron las que determinaron estas postergaciones, porque no iban a venir los jugadores, o había condicionantes de los gobiernos que hacían que los dirigentes de los clubes dijeran no podemos dejar ir a un jugador y después que cuando termine de jugar con su selección tarde un mes en reaparecer, prácticamente, porque había una cuarentena larguísima. Entonces todas esas cosas no han desaparecido, y yo sé que lo de la pandemia, como lo dije al empezar, es la gran protagonista de todo en este momento, pero es la que determina también que haya cosas que no se sabe cómo van a ser. Oscar, Entonces, sí, lo último, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, se terminó, vamos a otra cosa, y por lo menos ya en el cuerpo técnico, que son como los que tenemos en el aspecto amplio, con el cuerpo médico, vamos a decir, con la intendencia del complejo, con la secretaría, la agencia deportiva, estamos un puño ya sabiendo que ahora en junio jugamos con Paraguay, y bueno, y ya nos ponemos a pensar deportivamente en eso, porque es un rival complicado, complicado, difícil de enfrentar, lo hemos visto. Bueno, capaz que no es el momento todavía de hablar de eso, pero le quiero decir que contesté su pregunta porque es lo que siento, lo he dicho en otros lados, pero para nada
estas reflexiones las uso como un paraguas ante cualquier posible resultado negativo. Al contrario, no tenemos idea de cómo va a salir ese partido porque no hemos jugado, pero el objetivo es ir a conseguir los puntos, porque una clasificación a un mundial depende de eso, en ganar partidos que son los que dan puntos para llegar a esa meta. Así que ese es el panorama en el que estamos en este momento. Está bien. Oscar, me quedan 2 preguntas y estamos en el final y me estoy pasando un poquito de tiempo. Me interesa un concepto, sí, sobre Paraguay, que hizo referencia en el final. Paraguay uno lo ve sobre todo jugando visitante a un equipo duro que ha conseguido resultados importantes, y después sintéticamente preguntarle lo otro, si este tema de la pandemia hace que en definitiva la localía ya no pese tanto, que es una cosa que se está dando en la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana. Sí, lo de Paraguay primero, y usted en la pregunta ya lo dijo, los resultados que ha conseguido el visitante son reflejo de lo bien que se para defensivamente cuando se trata de limitar al rival en toda la cancha, no solo en su última zona, que por Paraguay tiene características desde el punto de vista físico, del juego aéreo, del aspecto psicológico también. Son realmente equipos luchadores fuertes, y sí, los partidos con Argentina y Venezuela son ejemplos de los que han jugado en condiciones de visitante, que han mostrado esa faceta. Y la circunstancia es que tiene el mismo puntaje que nosotros en la eliminatoria, nos superan la diferencia de goles, y bueno, y ahora tenemos que jugar. Siempre se decía que ganando los puntos de locales se podía clasificar, estaba casi ganada la clasificación ganando todos los puntos locales, pero eso se hacía considerando a la gente que hay en el estadio cuando uno juega local. Y Uruguay ha tenido un público que jugó los partidos de la eliminatoria. Jugar quiere decir que apoyó, que iba a ver ganar al equipo, y muchas veces empujó al equipo cuando había algún momento de dificultad, y se nos complicó algún partido. Entonces, eso estoy de acuerdo que va a ser un rival difícil. Y respecto a lo otro, yo empecé a reflexionar en el tema hace un tiempito, cuando el Liverpool había, al final, Liverpool de Inglaterra, me refiero, había conseguido sus anhelos, ¿no? De poder ganar un torneo, una premio, y bueno, y era un equipo, era el equipo de ese momento. Y cuando empezó el nuevo torneo, se empezó a jugar sin público, un partido que perdió, no sé cuánto fue, no me acuerdo, pero creo que le hicieron más de 5 goles. Sí. Contra un equipo que iba en el fondo de la tabla. Y yo, más allá de los detalles, porque no lo vi el partido, me enteré, me sorprendió, empecé a reflexionar sobre eso. Y bueno, yo creo que esto no es fútbol sin gente no es fútbol. Han tratado de salvaguardar medianamente algo de la parte económica, más allá de las pérdidas que ha habido en la economía mundial y en todos los niveles, de mantener la estructura del fútbol de esta manera, pero no es lo mismo. Siguiendo con el ejemplo del Liverpool, se han escrito libros sobre lo que es la hinchada del Liverpool, sobre lo que le cantan a los futbolistas. Una parte de la canción de ellos, Nunca estará solo, y está dirigida a los futbolistas que juegan en el Liverpool. Y bueno, es como un grito de guerra, entre comillas, claro, que los despierta cuando las cosas van mal, y bueno, y se cae el estadio cuando el equipo anda bien. Y no solo cuando juega de local, cuando juega visitante, están presentes también. Está muy bien. Entonces, me he pasado todo este tiempo repasando esas cosas, tratando de conseguir libros que
en Europa se publica mucho de la importancia que tienen los aficionados en el fútbol. Y leí un autor francés, Michael Correia se llama, en un libro que se llama La historia popular del fútbol mundial. Uh-huh. Y habla de las épocas, estamos más vinculadas al fútbol europeo, pero no solamente, la base sí, porque se pasó, yo que sé, con el fútbol, los aficionados en la época de las guerras mundiales, de Hitler, de la España de Franco, o en los países sudamericanos en dictadura que pasaban en esos momentos. Y bueno, y eso es el corazón del fútbol. Es inexplicable la pasión que puede tener un aficionado por su club, y cómo todo estaba organizado en función de eso. Cuando empezó todo esto el fútbol y los obreros sobre todo consiguieron la conquista del sábado, del que después se llamó el sábado inglés, Uh-huh. en las grandes ciudades industriales, ya no se trabajaba el sábado todo el día. Y eso ya estaba el fútbol, jugaba a nivel de fábricas, a nivel obrero, de ir a ver a sus equipos ya, eran ya profesionales, los sábados en la tarde. Iba cada uno a ver a su equipo, se veían con sus hinchas, sus compañeros de tribuna, Uh-huh. iban a alentar, tenía algunas cosas negativas, algunos desbordes, de máximo de Julia y todas esas cosas, ¿no? Pero cuando terminaban los partidos iba a un pub, una cantina, con unas cervezas o lo que sea, y era una forma, el fútbol, de sentirse participante, que tenía un contenido y un efecto social importante. Uh-huh. Uh-huh. Entonces yo comparo eso con datos que me han venido, que también me interesan, el poder que tienen los equipos europeos de esos países que estoy nombrando, ¿no? Inglaterra, Francia, España, Alemania, Italia, mucho poder, mucho dinero, y todo ese dinero que necesitan, y aún ahora con la formación de una liga que momentáneamente abortó, pero lo dijeron exactamente el presidente del Real Madrid, pues hacemos esto porque necesitamos más dinero. Claro, claro. Entonces estos tiempos es el fútbol, son los tiempos del fútbol por dinero. Una entrada en Inglaterra, comparativamente hacia el pasado, tuvo una evolución, un aumento del 1300%. Sí, tremendo. Hay gente que no puede ir al fútbol, se ha transformado. Los que van a hacer fútbol, o los que iban ante la pandemia, a hacer ser presentes en las tribunas, ya quedó limitado a la gente que tiene determinado poder adquisitivo, que no es un simple asalariado de nivel medio. Eso es, ¿qué le han dado a eso? El fútbol por televisión. Oscar, lo tengo que despedir porque estoy recontrapasado, pero está muy buena la apreciación. Discúlpame. No, está muy bien. Me entusiasmo con eso. No, yo sé que sí, aparte da para charlarlo. No, da para charlarlo mucho más. Lo que sí está claro que hay un fútbol que ha cambiado producto de la pandemia, y el tema de los visitantes y los locales también tiene que ver con la falta de público en la tribuna, que de alguna manera refleja lo que ha expresado. Yo le mando un abrazo grande, le pido mil disculpas, estoy recontrapasado y no tengo más remedio que terminar el programa. No, discúlpeme usted. Le mando un abrazo grande y gracias por siempre su buena disposición. Ok. Abrazo grande. Bien, gracias. Gracias, muy gentil.